Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy viernes. Saludo fraterno y cordial a todos los que ven mi reflexión todos los días. Ojalá hoy ustedes no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Ojalá ustedes entiendan que la palabra de Dios se hizo para la salvación del mundo, no para condenar el mundo, la salvación. Porque Dios lo que más quiere es que el mundo se salve a través de Jesucristo. Él no quiere la condenación de nadie. Por ello, cuando ustedes me escuchan a mí hablar acá de los que van a ser salvos y de los que van a ser condenados, es simplemente para decirle a los que están actuando por fuera de la fe de Cristo a que regresen al redil, a que no se dejen guiar por pastores que los están engañando y los van a llevar a la destrucción. Les van a consumir el alma y no les interesa la salvación de ustedes. Ellos les predican y les alaban, lo glorifican y dicen cosas majestuosas que uno se pone a pensar, Dios mío, pero si este hombre habla hermoso de Dios, como habla de lindo, como predica de hermoso, como habla del amor de Cristo, de hermoso. Y uno dice, no, este caballero no puede ser del diablo. Él no puede ser un Satanás. Como habla de bonito de Jesucristo, ¿quién dijo que eso es permitido? No, este hombre yo creo que nos está guiando por el camino que es. Y resulta que cuando uno lee las escrituras, se da cuenta de que sí es un Satanás. Es un mensajero del mismo demonio. Pero César, es como tan difícil de creer eso. Pero hay una forma de entenderlo. Jesucristo advierte, advertencia, cuidado con los profetas falsos. Vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y se los llevarán. Y lo mismo Pablo les advierte. Muchos vendrán y se vestirán como ovejas, pero por dentro son lobos feroces que se los llevarán. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, cuando una persona te habla bonito de Cristo, te alaba, te aleluya y todas esas cosas, no necesariamente es de Cristo. Hasta el mismo demonio advierte a Cristo, reconoce a Jesucristo. El mismo demonio, todo eso está escrito en la Biblia. Cuando una persona vaya y le hable de otra doctrina diferente a la que Cristo nos dejó, debemos desecharlo. No podemos hacerle caso, así hable lindo, aleluya y alabe. Pero ¿cómo identificarlo, César? ¿Cómo? Jesucristo dejó en su Biblia una doctrina y le dijo a sus discípulos, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por eso lo que está escrito acá se cumple. ¿Y cómo detectar? Juan 20, 21, 23. Jesucristo le da una orden a sus discípulos. Vayan, bauticen, enseñen. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Quién dio la orden? Jesús. Y un pastor de estos viene y le dice que no, que eso es mentiras. Entonces es de Dios. Le está enseñando cosas que van en contra de lo que Jesucristo ordenó. Luego no es de Dios. Aleluya, alaba, dice que Jesucristo es hermoso, pero no hay que ir donde un sacerdote a confesarnos. Ya, no es de Dios. Utiliza el nombre de Dios para su propio beneficio, para su propio estómago. No le interesa a usted para nada la salvación. Si le interesara la salvación, le diría, venga, mijo, nunca se vaya a salir de la iglesia católica como yo se los estoy diciendo y nunca vayan a abandonar la doctrina de Cristo como yo se la estoy enseñando. Ellos, por el contrario, los quieren sacar de la iglesia católica, que es la iglesia que fundó Cristo, para llevárselos a la doctrina de ellos, para sacarles el diezmo y dejarlos por ahí perdidos. A él no le importa para nada su salvación. Y esa es la confusión que tienen hoy día muchos.
Vamos a leer la palabra de Dios hoy, muchachos, porque hoy Dios nos va a hablar de un tema muy lindo que es la misericordia de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Y se los voy a leer a ustedes porque a mí me conviene este pasaje bíblico. El Evangelio sí que me conviene a mí. Por eso es que me gusta este pasaje bíblico. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del profeta Amós 8, 4, 6, 9, 12. Enviaré hambre al país, no de pan, sino de escuchar las palabras del Señor. Dice así: escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender a este el salvado del grano? Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar y de septentrión a oriente, deambularán buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Eso es difícil, eso es una cosa terrible. Es prácticamente el fin del mundo. Y nos habla de una realidad que vivimos hoy, de los hombres sin escrúpulos, de los negociantes sin escrúpulos, de los estafadores. Y cuando hablo de estafadores no me refiero solamente a ese que estafa a una persona engañándola de una, sino que hay muchas formas de estafa. Aquí habla del que dice: ¿cuándo será que pasa la luna nueva para que haya cosecha para nosotros ir a recoger el grano y entonces comenzar a vender? Bueno, lo tengo que decir bien porque es que se me escapan esas palabritas y las puedo tergiversar y eso es muy preocupante. ¿Cuándo pasará la luna para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal? Reduciendo aquí. No tanto para abrir el grano ni para sacar los sacos de cereal, sino reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente con plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Aquel día, oráculo del Señor, haré que el sol se oculte al mediodía. ¿Cuándo llegará ese día el que es un estafador, el que es una persona deshonesta, para engañar al pueblo, al humilde, al indigente, para vender lo que no es? Entonces, si una balanza, vamos a hablar de un carnicero, si la balanza la puedo modificar para que una libra sean 900 y 450 gramos, hágame un favor, cuádreme la balanza que diga 500, pero que en realidad sean 450 gramos. Cuádreme la balanza de 1000 gramos y entonces colóquemele 900, pero que parezca que fueran 1000. Al que vende gasolina, vamos a engañar a la gente haciéndole creer que este litro de gasolina o este galón de gasolina realmente es un galón y resulta que es un poquito menos. Vamos a engañar a la gente en la tienda. Vamos a decirle que un bombón que a mí me lo venden en 200 pesos, pero yo se lo voy a vender a usted en 500, porque ese bombón yo lo podía haber vendido en 300, pero lo voy a vender en 500, engañando, estafando.
Vamos a prestar dinero. Vamos a prestar dinero a usura. Vámonos para Brasil a prestar dinero. O para el Perú. Y entonces no vamos a prestar dinero al 5%, sino al 20 y 30%. A usura. Y el Señor dice, ese día llegará. Haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en energía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré raspada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan y de sed de agua, sino que ya no escucharán más la palabra de Dios y la salvación no será con ustedes. Los dejaré, los libraré de mis mandamientos, de mis preceptos y de mis normas. Ya no me escucharán más. Actuarán, pero serán condenados. Serán condenados. Y ese día será un día terrible. Cuando un hombre comience a actuar por su propio interés personal y mezquino, será un día aciago para esa persona y para toda su familia. Porque ya no habrá quien lo rija, quien lo guíe. ¿Y qué pasará con esa persona? ¿Se va a salvar? No, se va a condenar. Y lo mismo le va a pasar a los protestantes, a los pastores. Engañan a las personas, van de casa en casa tocando, enseñándoles doctrinas de demonios a las personitas, haciéndoles creer que Dios está con ellos y los engañan. Y al final Dios les va a pedir cuentas de su forma de actuar. Vamos a leer el Salmo. Salmo 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso. Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Mira cómo han sido tus mandatos, dame vida con tu justicia. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos, tus mandamientos, tus mandamientos, tus mandamientos. Todo el tiempo repitió en estas 4 estrofas, tus mandamientos, ansío, deseo, quiero tus mandamientos, nunca me vayas a desamparar. Y es que nosotros en este mundo, cuando comenzamos a actuar por nuestro propio interés personal, que es lo que hacen los pastores mentirosos al engañar a su pueblo, lo que hacen los que hacen negocios turbulentos, los que hacen turbios, los políticos que engañan al pueblo, los alcaldes que buscan cómo quedarse con el erario público engañando al pueblo. Oiga, a veces uno ve unos alcaldes que no voy a decir que no son de acá de la Unión, para que no haga pensar que estoy en contra de los de la Unión. Al que le caiga el guante que lo chante, eso sí, pero voy a decir de otros alcaldes de otras partes que hemos visto por la televisión. Engañan al pueblo, los engañan. Colocan una obra de construcción y le elevan el precio. Y luego dicen, he engañado, se engañan a sí mismos diciendo, he engañado al pueblo y me he quedado con la mitad del presupuesto de lo que valía esa obra. Oigan a este tonto. Y el pueblo, nosotros, creemos que, ay, tan bonita la obra que hizo. Bueno, se robó una plata, pero al menos hizo la obra. Y creen que nosotros, el pueblo, bueno, al menos la hizo, al menos hizo la obra. Se quedó con una parte, pero eso como que la ley lo permite. Oigan a ese tonto. Dios le pedirá cuentas. Porque se ha dejado guiar por
sus mandatos mezquinos de este mundo y no se ha dejado guiar por los mandamientos de Cristo. Y es lo que el Salmo hoy nos pide, que no nos podemos apartar de los mandamientos de Jesús, que son justos y nobles y leales con el pueblo. Y hay hombres que creen que pueden engañar al mundo entero y después voy ahí y me confieso y ya, Dios me perdona. Pero engaño y creo engañar al mismo Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio, que esta es la partecita que me gusta a mí. Mateo 9:13. No tienen necesidad de médicos los sanos, misericordia quiero y no sacrificio. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Ustedes cada vez que escuchen mis reflexiones, siempre escuchen también lo que digo al principio, porque no se les olvida al final, porque a veces todo tiene que ver con lo que digo al principio. Y es que la misericordia de Dios es para todo el mundo, es para con todo el mundo. El Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere que todo mundo se salve. Esa es la misericordia de Dios, en que Él ha venido, nos ha dado unos mandamientos, les ha dicho a todo su pueblo, que somos nosotros, y dije, vayan, enseñen, prediquen, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí viene la misericordia de Dios. El que crea, se salvará. Esa es la misericordia de Dios. El que crea, se salvará. Pero el que se resista a creer, se condenará. Ahí no está Jesús. Ahí no está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para los que creen en Él, en los que le obedecen a Él, en los que esperan en Él la salvación. Y por ello está este pasaje bíblico. Y es que Jesús llega y se sienta con prostitutas. Pero voy a analizar varias cositas acá. Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Este pasaje bíblico que está resumido aquí, que es de Mateo 9, no es tan simple. En otros hay una profunda mensaje al interior de este pasaje bíblico. Aquí dice que pasó Jesús, vio a Mateo, cobrador de impuestos, en el mostrador y le dijo, ven y sígueme. Y ahí mismo Mateo se paró y lo siguió. Oigan a esto, eso no es así tan sencillo. Hay un discernimiento al interior de eso. Y es que Mateo era un judío. Mateo no era un romano. Mateo le trabajaba a los romanos para cobrar los impuestos. Y todos los hermanos judíos, compañeros de él, lo odiaban. Porque él era un transgresor de la ley judía. Era una persona que quiso más el dinero que a sus propios hermanos judíos. A él le importaba muy poquito cobrar los impuestos. Le importaba muy poquito si usted tenía o no tenía, pero usted tenía que pagar los impuestos. Porque con ese impuesto que él cobraba, él se ganaba su porcentaje que le daban los romanos. Era un traidor.
judío. Pero Mateo lo sabía. A él no le importaba. Es lo que estaba escrito, es lo que está escrito en la primer parte de la lectura. Que toda persona buscando cómo engañar por obtener dividendos. ¿Cómo engañar por obtener dividendos? Ahí tenemos a Mateo, engañando a los mismos hermanos judíos, compañeros, cobrándoles el impuesto, porque a él le importa muy carajo eso. A él lo único que le importa es su platica, la ganancia. Así usted no tenga, pero tiene que pagar. Yo no sé cómo va a hacer, pero vaya Romano, vaya, quítele las pertenencias. Ah, no tiene, entonces quítele los hijos. Envolvamos los esclavos. Pero él cobraba como fuera de ahí era lugar. Pero un día se aparece Jesús y comienza él a sentir remordimiento de su accionar, de su forma de actuar, a sentirse que era un vil ante los ojos de Dios, era un traidor ante su pueblo, y comenzó a sentir lo que todos sentimos cuando cometemos un pecado: remordimiento. Y este hombre siente ese remordimiento y no sabe qué hacer. Sigue cobrando el impuesto, pero no sabe qué hacer, hasta que aparece la luz ante él, Jesucristo. Todos los hermanos judíos lo odiaban y Jesucristo lo llama: Mateo, ven, sígueme. Y en otro pasaje bíblico Jesús cuenta una historia. Lo que pasa es que no me acuerdo bien de esa historia, que es la que hace que Mateo reflexione más todavía y regrese. Más adelante o en algún momento se la recordaré, o ahorita cuando esté viéndome mi reflexión, me acordaré de ese pasaje bíblico en el cual Mateo dice: ese soy yo, engañando. Y Mateo, lleno de remordimiento, deja ese lugar y se va detrás de Jesucristo, porque Jesucristo le ha mostrado la salvación de su alma, y su remordimiento y sus pecados le han quedado perdonados. Ese remordimiento que lo consumía, lo dejó. Ya no va a volver a cobrar más impuestos, ya no va a volver a delinquir por obtener ganancias materiales. De ahora en adelante Mateo se va a convertir en un discípulo de Jesucristo espiritual y va a seguir todos los mandatos de Jesucristo. Ese es el primer ejemplo que vemos aquí. Mateo dice aquí: sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Sí entendieron esa partecita, muchachos? Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí viene otro ejemplo. Ya no es solamente con Mateo, ya es que coge a un montón de publicanos, que son un montón de pecadores, y un montón de pecadores que son pecadores, que no hacen parte del pueblo elegido de Dios, que no hace parte del pueblo judío, que somos todos nosotros. Por eso es que yo me meto ahí. ¡Ah, qué rico! Yo también soy de esos. ¿Se acuerdan que ayer yo les confesé? Ayer yo les confesé que yo soy un pecador, que ofendo a Dios de palabra, de pensamiento, palabra, obra u omisión, que todos los días yo ofendo a Dios de cualquiera de esos pensamientos, de cualquiera de esos pecados, más que todos los de pensamiento. Sin querer se me mete uno que otro por ahí, pensamiento turbio. Pero si el más santo de los santos peca en el mundo, 7 veces. ¿Cuántas veces pecas esas áreas de pensamiento, palabra, obra u omisión todos los días? Sin querer, pero peco. Y entonces acá Dios reúne a todos esos pecadores y todos se sientan como amigos de Él ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos pecadores son como yo. Reconozco mi pecado delante de mi Señor, lo reconozco. No como el de los fariseos, que dicen no tener pecados. No como el de los protestantes, que dicen que ellos no tienen pecados, que ellos sí.
santifican las fiestas, que ellos sí alaban a Dios y lo aleluyan y lo glorifican, que ellos no cometen pecados, que ellos se apartaron del pecado y desconocen que uno peca 7 veces diarias, mínimo 7 veces diarias peca, y ellos no lo reconocen, no reconocen que tengan pecados. Y como suele pasar, estos días atraparon a un pastor violando a una feligrés, lo demandaron, y la excusa del Señor es que ese día él andaba descarriado. Estos días salió un video donde un muchacho increpa a un pastor. Mira, iba a entrar a una casa con una muchacha y le dijo: usted que es pastor, ¿por qué estaba allá en ese casino jugando plata, apostando dinero? No es que eres pastor, no es que eres guía de Dios. ¿Por qué estaba jugando plata en ese casino, apostando el dinero de los feligreses? Y él le decía: no, ese no soy yo, ese no era yo, decía el pastor. Y el feligrés le decía: aquí lo tengo grabado en mi celular, aquí lo tengo grabado usted apostando, porque yo le hice el seguimiento. Y esa mujer, ¿por qué está con usted? No, ella es una amiga mía. ¿Una amiga mía? Sí, es una amiga mía y vamos para acá, para la casa, pero nada que ver. Pues bien, pastor, esa amiga suya, que dice esa amiga mía, es mi novia. Y yo le dije: préstese para este detalle, para engañar, para que este falso pastor caiga. Y mi amiga, que usted piensa que es su amiga, es mi novia. Y ella se prestó para que usted la sedujera y la trajera aquí supuestamente a su apartamento. Y ella se prestó. Y todo eso lo tengo grabado, porque yo le puse un micrófono a ella para grabar todo lo que usted le decía a ella. Hasta ahí llegó el video. Y ellos, frente al público: nosotros no engañamos, nosotros no somos pecadores, nosotros no somos como los católicos que engañan. No, señor, nosotros no somos así. Y por eso esos fariseos, que son los mismos protestantes de esta época, le dicen a Jesús: ¿por qué Jesús anda en medio de pecadores y prostitutas? ¿Por qué anda en medio de publicanos? Y por eso Jesús les responde: oiga, es que este pasaje me gusta mucho, y hay otro que me encanta más todavía, que es el de las prostitutas. Las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a mí. Vino a salvarme a mí. Yo ya me confesé delante de ustedes que soy un pecador. Él vino a salvarme a mí y a todos los que tenemos pecados. Pero ¿cómo me va a salvar? Mirando yo para el cielo y diciéndole: Señor, perdóname porque soy un pecador. Eso es ser uno fariseo. No, yendo donde el sacerdote a pedir perdón por mis pecados. Confesarle al sacerdote, que es un representante de Dios aquí en la tierra, decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra, he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Me acuso, Señor, de que esta semana pensé mal sobre tal persona. Me acuso, Señor, de que esta semana estuve con las fufas. Me acuso, Señor, de que esta semana robé a una persona. Él tenía que cobrarle 100 pesos y le saqué 300 pesos. Lo engañé, robé. Señor, me acuso de que yo me quedé con dineros que no me pertenecían. Señor, me acuso de que yo he engañado. Señor, me acuso. Y el sacerdote: ¿estás arrepentido? Sí, Padre, estoy arrepentido. Pues bien, y él da una oración muy linda y luego dice: y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me he salvado por la misericordia de Dios. Dios me ha salvado. Y resulta que dentro de 8 días tengo otra vez más pecados. Y dentro de 8 días o 15 días o un mes
vuelvo y me confieso porque tengo pecados. Soy un hombre débil en el mundo, reconozco mi debilidad y el Señor sabe que yo soy una persona débil. Lo hago sin querer. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer termino haciéndolo, dice Pablo. Y es lo que hoy el Señor nos dice: vengan a mí. Ustedes, es que porque se me olvida, misericordia, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Por eso los pastores y los protestantes son los primeros que deberían agachar la cabeza y decir: he pecado de un pecado mortal que se llama apostasía, y regresar al redil de Cristo. Y así todos los pecadores, porque Jesucristo es pura misericordia, solo para los que se arrepienten de corazón de sus pecados. El que no se arrepiente y no le obedece, Dios no es misericordia con ellos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.